Buenos días, Doc. Mi nombre es López Márquez Johan Alberto. Eh, a continuación les voy a explicar parte de la anatomía de riñón principalmente, para así poder entender el tema que les voy a explicar, que es equilibrio ácido-base. Para poder entender cómo un riñón regula el pH, hay que recordar que la unidad básica, estructural y funcional del riñón es la nefrona. Las funciones principales de la nefrona se pueden dividir en cuatro, que como función principal es la filtración, como segunda función reabsorción, como tercera función la secreción y como cuarta función la excreción. Anatómicamente la estructura de la nefrona se divide en dos partes principales, en las cuales también se pueden subdividir de esas partes. Principalmente sería el glomérulo, lo que funciona como un filtro, y los túbulos donde viajan las sustancias. El glomérulo esta se encuentra dentro de la cápsula de Bowman. Luego tenemos a los túbulos contorneados proximales, donde estos hacia abajo se encuentra el asa de Henle. Después tenemos los túbulos contorneados distales y finalmente el túbulo colector. También, además de esto, se encuentra la arteriola aferente, que pasa al glomérulo. Luego sale la arteriola aferente y a esta tenemos toda esta red de capilares que envuelve a la nefrona y termina en la vénula renal, por donde sale la sangre finalmente filtrada. Gracias a todos estos elementos son útiles para que se lleven a cabo las funciones de la nefrona. Bueno, ahora les comentaré un poco sobre la filtración. En la filtración, la sangre que entra a la nefrona principalmente por la arteriola aferente, ahí se filtra en el glomérulo, y algunas sustancias que van en la sangre pasan a los túbulos. En cambio, la sangre que continúa su recorrido por la arteria aferente y la red de los capilares alrededor de la nefrona. Ahora les hablaré un poco sobre la reabsorción. En la reabsorción sucede que las sustancias que avanzaron por el túbulo pueden ser útiles nuevamente para el organismo, por lo que algunas de estas sustancias se pueden reabsorber. Entonces pasan principalmente del túbulo a los capilares. Bueno, en la secreción, las sustancias innecesarias que tienen la sangre, estas van a ser secretadas hacia la nefrona nuevamente, ¿ok? Y finalmente los restos que quedan deben ser eliminados, y estos se desplazan a lo largo de la nefrona, pasan por el túbulo colector para ser excretados. Entonces todo esto harán el recorrido necesario para que lleguen hasta el riñón, hasta ser eliminados a través de la orina. En medio de este proceso también se produce la regulación del pH en tres formas principales. Una de ellas es la secreción de los iones de hidrógeno a nivel del túbulo contorneado proximal. El dióxido de carbono pasa del intersticio a la célula epitelial, principalmente por la membrana, y esta adentro con el agua se une con la hidrasa carbónica para así formar el ácido carbónico, que se disocia en bicarbonato y en ion hidrógeno. El bicarbonato va a seguir hacia el intersticio y el ion hidrógeno mediante una proteína de contratransporte en la membrana celular, donde ésta va a salir hacia la luz tubular, y el sodio que estaba en la luz tubular, luego de haber filtrado la sangre, pasa al interior de la célula. Ahora, en la reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal, en este caso el bicarbonato y el sodio van por la luz tubular luego del proceso de filtrado en la sangre. Y bueno, como vimos, el sodio es el intercambio por el ion de hidrógeno, el cual se va a unir al bicarbonato, que se va a formar en ácido carbónico, el cual con la anhidrasa carbónica se disocia en CO2 y agua. El agua sigue su recorrido por el túbulo y el CO2 entra en la célula epitelial y se vuelve el proceso. Esta se une al agua con la anhidrasa carbónica. Bueno,
Se forma ácido carbónico que se disocia en iones de hidrógeno y principalmente en bicarbonato, el cual el bicarbonato sale al intersticio y de esta manera ese bicarbonato que se había filtrado se logra reabsorber nuevamente. Y otra manera de regular el pH es creando nuevos bicarbonatos. Cuando todos ingresan a la célula y se une el agua con la anhidrasa carbónica, estas se forman en ácido carbónico, el cual se disocia en iones de hidrógeno y bicarbonato y por ende pueden formar nuevos bicarbonatos. Llevando este tema a lo práctico, los riñones regulan principalmente el pH a través de la secreción de la orina. Entonces, si en el organismo hay un aumento del pH, es decir, la acidez disminuye, entonces los riñones no van a secretar muchos iones de hidrógeno, ya que los iones de hidrógeno aumentan la acidez y si los eliminamos estaríamos empeorando la situación. Además de que al disminuir la reabsorción de bicarbonato, ya que el bicarbonato es alcalino, por ende disminuirá más la acidez y aumentará más el pH. Entonces lo ideal es no llevarlo de vuelta al organismo y por el contrario, en una situación donde el pH disminuye, es decir, aumenta mucho la acidez, entonces los riñones van a secretar más iones de hidrógeno, ya que los iones de hidrógeno aumentan la acidez. Entonces, al secretarlos hacia la luz tubular, los estaremos eliminando y así disminuimos la acidez y aumentamos el pH disminuido. Además, los riñones reabsorberán más bicarbonato y crearán nuevos bicarbonatos, el cual el bicarbonato es una base y por ende aumentará el pH, lo que significa que si disminuimos la acidez, entonces así arreglaríamos la situación. Bueno, hoy les hablaré un poco sobre el equilibrio electrolítico. El cuerpo humano es un sistema que está influenciado por distintas interacciones que ocurren en el medio externo y otros que pueden provenir del medio interno, que estos provocarán variaciones en nuestro organismo, que activarán los mecanismos de regulación para obtener la homeostasis. Bueno, ¿qué es la homeostasis? La homeostasis es un estado de equilibrio en donde nuestros mecanismos van a tener una regulación y así controlar las concentraciones de agua y iones de los compartimentos corporales para un óptimo funcionamiento de los procesos vitales de nuestro organismo. Bueno, el 60% de nuestro peso será agua, que se localizará en diferentes espacios. Uno de estos espacios es el líquido, es en el espacio intracelular, donde tendremos el 40% de líquido. El otro espacio es el extracelular con un 20% donde tendremos el 16% con el espacio intersticial y de 4.5% en el espacio intravascular y en el transcelular. Así como también estos líquidos contienen distintos solutos que varían su concentración tanto en el medio intracelular así como también en el extracelular debido a través de los movimientos de la membrana que los va a separar. En el medio intracelular encontraremos concentraciones como potasio, magnesio y fosfato. En el medio extracelular encontraremos concentraciones de sodio, calcio, cloro y bicarbonato. Y bueno, debido a la movilización y transporte de líquidos corporales vamos a tener la suma de presiones ejercidas por los solutos y sus respectivos compartimentos, donde aquí corresponde la presión osmótica, la cual depende del total de las partículas activas que se encuentra en cada litro de solución que corresponde a la osmolaridad. La presión osmótica varía también para la cantidad de agua de su compartimento para mantener el equilibrio y el desplazamiento de agua entre cada compartimento puede darse por distintas razones, tales como la diferencia de concentraciones, las variaciones en la presión hidrostática, que esta corresponde a la fuerza que ejerce el plasma, y la presión oncótica, que es aquella que mantiene el líquido intravascular dentro de los capilares. En cuanto a las variaciones hormonales en los riñones, los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos y con el sistema gastrointestinal son los órganos que participan en la homeostasis. Aquí las hormonas que participan en el riñón van a ser la hormona antidiurética que regula la retención de agua por los riñones, la hormona aldosterona que esta ayuda a retener el sodio y elimina el potasio, y la hormona péptido natriurético que actúa como vasodilatador
y va a eliminar el sodio y el agua a través de la micción y para así disminuir el volumen sanguíneo. Hola, mi nombre es Luis y yo les voy a hablar sobre los iones corporales y sus desequilibrios. De los iones que vamos a estar hablando va a ser del sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el fósforo. Primero que nada vamos a hablar del sodio y vamos a hablar sobre las concentraciones normales que deberían de ser en el sodio. El sodio se va a encontrar más en el líquido extracelular que en el intracelular. Su concentración normal va a ser de 135 a 145 mini equivalentes por litro. En este vamos a encontrar un desequilibrio como por ejemplo la hiponatremia y la hipernatremia. En la hiponatremia pues vamos a encontrar las causas que van a ser pues por nefropatías que van a hacer que perdamos sodio, déficit de aldosterona y el abuso de diuréticos. Y en el caso de la hipernatremia nos vamos a encontrar pues ingesta excesiva de sal en personas que le ponen demasiada sal a su comida o también en personas de edad adulta. Pues vamos a encontrar como una lesión hipotalámica. Esto va a hacer que el hipotálamo no dé la reacción al cuerpo de que tenga sed y no vamos a ingerir durante un buen tiempo agua, haciendo que pues sea excesivo. Ahora vamos a seguir hablando sobre el potasio. Este se va a encontrar en mayor concentración en el líquido extracelular y su concentración normal va a ser de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. En este igual vamos a encontrar la hipocalemia y la hipercalemia. La hipocalemia va a ser debajo del 3.5 miliequivalentes por litro y esto se va a deber a la pérdida por la orina debido a los diuréticos que pues algunas personas llegan a tomar, el vómito excesivo o también diarreas. Este nos va a poder generar debilidad muscular, tanto en la hipocalemia y en la hipercalemia vamos a encontrar debilidad muscular. Simplemente que en la hipercalemia esta se va a dar por una concentración alta de potasio, que esta va a pasar los 5.5 mini equivalentes por litro. Esta se va a deber por una insuficiencia renal aguda o crónica. También va a ser posible o bueno, se va a deber por diuréticos que van a ser ahorradores de potasio. Y en esta hipercalemia se pueden existir arritmias cardíacas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el calcio. El calcio lo vamos a encontrar en 3 lugares diferentes. Uno va a ser unido a proteínas, otra va a ser formando parte de complejos y la otra, y la que sería la última, va a ser la forma de iones libres que nos va a interesar, que la que vamos a hablar. Esta va a tener una concentración de 8.7 a 10.2 miligramos sobre decilitro. Y como en las demás, calcemia e hipercalcemia. Esta va a ser debido a la hipocalemia, va a ser al hipotiroidismo o déficit de vitamina D. Y en la hipercalemia, al va a ser lo contrario que la hipocalcemia, va a haber hipertiroidismo, haciendo que se eleve la PTH, que va a ser nuestra paratormona, o también puede ser que haya una intoxicación por vitaminas A y B. Por último tendremos al fósforo. Este va a tener mayor concentración en el intracelular y su concentración normal va a ser de 2.5 a 4.5 miligramos sobre decilitro. Este se va a encontrar fijado al oxígeno, que va a ser llamado fosfato, y este va a ser regulado a nivel renal. También vamos a encontrar una hipofosfatemia que va a ser menor a 2.5 miligramos sobre decilitro y la hiperfosfatemia que va a ser mayor a 4.5 miligramos sobre decilitro. La hipofosfatemia se va a deber a una desnutrición y la hiperfosfatemia se va a deber al hipoparatiroidismo, que va a ser un mayor de paratormona.
y también la vamos a encontrar en la insuficiencia renal.